En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Bienvenidos y bienvenidas a Conexión DIRCOM, voces que inspiran, el espacio donde hablamos de comunicación con quienes la están liderando desde dentro de las organizaciones y también, ¿por qué no?, la mejor manera de acercarnos a sus empresas, a los distintos sectores de nuestra economía y a los desafíos que presentan desde la gestión de la reputación y la influencia. Soy Gonzalo Prieto y me acompaña hoy en el control técnico Jorge Zumeta. En el capítulo de hoy nos vamos a acercar a uno de los sectores más expuestos, más regulados y también más observados por la sociedad, la banca. Un sector que en los últimos años ha vivido una transformación profunda, digitalización acelerada, nuevas expectativas de los clientes, presión reputacional y también nuevas formas de relacionarse con la sociedad. Para hablar de todo esto, hoy nos va a acompañar Nacho Rodríguez, director de comunicación de ING en España. Así que si te interesa entender cómo se comunica hoy una de las entidades financieras más innovadoras del mercado, quédate con nosotros. Empezamos. En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Todo comunica. Como os adelantábamos, hoy nos acompaña Nacho Rodríguez, director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de ING en España y Portugal, responsabilidad que desempeña desde 2015. Periodista de formación y con más de 20 años de experiencia en comunicación corporativa y financiera, Nacho ha desarrollado buena parte de su trayectoria en el sector bancario. Comenzó su carrera en la agencia Eurocofin, después pasó por Barclays, donde llegó a ser director de comunicación y tras la integración con CaixaBank asumió responsabilidades en el área de contenidos antes de incorporarse a ING. Además de su labor en la compañía, participa en el ámbito académico como director adjunto del Máster en Comunicación Corporativa de la UNIR. Y en el plano más personal es padre de 3 hijos, amante del senderismo y de la música en directo, 2 aficiones que, según dice, le ayudan a desconectar de ese intenso día a día. Nacho, bienvenido a Conexión DIRCOM, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Gonzalo, un placer estar aquí. Bueno, para empezar vamos a hablar de la construcción de ING en España, de una marca diferencial dentro del sector financiero, una marca asociada a sencillez, a cercanía y a experiencia digital. Nacho, en un sector tradicionalmente complejo y regulado, ¿cuál ha sido la clave para construir ese posicionamiento sin perder rigor financiero? Pues muchísimas gracias, en primer lugar, un placer estar aquí hoy compartiendo y charlando contigo, Gonzalo. Yo creo que la clave ha sido entender que la sencillez no está reñida con el rigor. Es más, se lo exige. Yo creo que otra de las claves es entender que la comunicación tiene que ser parte de la estrategia del banco, tiene que estar integrada en la estrategia, tiene que participar desde el inicio en los procesos, en la construcción del producto, en la construcción del servicio, para asegurarnos que todo lo que hacemos luego se puede contar de forma clara, de forma transparente, de forma sencilla. Un ejemplo fue el año pasado, terminamos el plan estratégico que nos acompañaba desde el año 20 y comenzamos con la construcción del plan estratégico 2026-2032 y desde un primer momento, junto con el equipo de estrategia, había parte del equipo de comunicación ayudando a construir la narrativa que iba a ir detrás. En ING siempre decimos en comunicación que tenemos ese papel de traductores. Como decíamos, tenemos un sector complejo, un sector regulado y necesitamos convertir ese lenguaje financiero, ese lenguaje regulatorio en algo que conecte con la vida real de las personas, ¿vale? Si el cliente, si el empleado entiende lo que le queremos decir, significa que lo estamos haciendo bien. Y esto es algo que no se hace en un día. Esto no es cuestión de hacerlo en una campaña, esto es algo de hacerlo cada día, es algo que hay que construir y que hay que alimentar con cada servicio, con cada producto, con cada campaña.
la claridad, la sencillez y la transparencia, yo creo que son decisiones estratégicas y forma parte de una forma de hacer las cosas, casi te diría que forma parte del ADN del banco. Tiene que haber una consistencia clarísima entre lo que yo soy y lo que comunico, y ahí hace pues que esa complejidad y que ese exceso de regulación pues quede de alguna forma diluido. Nos hablas de esa coherencia entre lo que uno es y lo que comunica. En este caso, en el sector bancario hay una cierta tensión, podemos decir, permanente entre confianza y disrupción, ¿no? ¿Cómo se gestiona desde comunicación también ese equilibrio? Hablábamos de esa sencillez, cercanía y experiencia digital, pero ese equilibrio entre ser una entidad sólida y al mismo tiempo ser una marca innovadora, ¿no? Las dos cosas a la vez relacionan un poco con lo que te preguntábamos antes. Pues yo creo que lo primero que tenemos que tener muy claro es que esa confianza se construye pensando siempre en el largo plazo, y se construye con coherencia, se construye con consistencia y se construye con eso, con hechos, ¿no? Por eso cuando nosotros comunicamos innovación, cuando comunicamos tecnología, lo hacemos siempre desde la utilidad real de las personas. Explicamos siempre el para qué. Y después, efectivamente, como dices, pues parte del trabajo de comunicación, parte de ese papel, es asegurar ese equilibrio entre la traducción de la innovación, entre la traducción de la disrupción, de la digitalización a un lenguaje comprensible. Y después también saber contar que detrás de esa experiencia digital lo que hay es un banco sólido, un banco responsable, un banco, en definitiva, en el que confiar. Y todo eso yo creo que tiene que partir también de la idea de la necesidad de saber adaptar la forma en la que comunicamos, de saber adaptar los targets, de saber adaptar los canales y saber entender que existe un balance entre lo más estratégico que tienes que comunicar a una institución y los Liobichis, que es la última campaña que hemos lanzado en TikTok, a un target completamente diferente, sin perder la identidad detrás, sin perder que somos un banco responsable y que confían pues su dinero ahora mismo, pues ya más de 4,5 millones de españoles. Y cuando todo el sector habla de digitalización o de experiencia cliente, también de sostenibilidad en general, ¿dónde encontráis vosotros un territorio que os haga más propio, un territorio más propio, que os haga más auténticos? ¿Y qué decisiones habéis tomado para diferenciaros y para no sonar como todos? Pues cada vez es más difícil, porque hoy estamos hablando todos o llevamos algunos años hablando todos de digitalización, en los últimos años mucho de sostenibilidad. Hoy se nos llena a todos la boca hablando de que ponemos al cliente en el centro de nuestra estrategia, de nuestros productos, de nuestro servicio, pero la verdadera diferencia, Gonzalo, yo creo que está en cómo lo llevamos a la práctica. En ING no somos de apropiarnos de grandes conceptos, de apropiarnos de grandes territorios. Nuestro territorio es la utilidad real, es cómo traducimos eso a la utilidad real. Y por eso esta filosofía nos lleva a hablar muy poco de tecnología y más de para qué sirve la tecnología, nos lleva a hablar poco de la etiqueta de la sostenibilidad, pero sí de cómo la integramos en el negocio. El territorio no se construye diciendo muchas veces que forma parte de tu ADN o de tus atributos, se construye haciendo las cosas de forma distinta. Y tengo dos ejemplos muy claros. Por ejemplo, educación financiera, que es un territorio que hemos ocupado o que de alguna forma nuestros clientes y muchas veces no clientes nos identifican con él. ¿Por qué? Pues porque ha sido una forma de hacer las cosas, porque llevamos 25 años, 27 años haciendo la banca de forma sencilla, clara, transparente. Evidentemente, si pienso en educación financiera, pienso en ING. ¿Por qué? Pues porque lo llevas 25, 27 años haciendo conmigo. Nos ha pasado cuando lanzamos hace un par de años el territorio de bienestar digital. Cuando empezamos a hablar del uso responsable de la tecnología, pues había muchos clientes y nos decían, claro, ¿quién si no para hablar de bienestar digital que el banco que ha transformado todo el sector financiero y que se lo ha llevado al mundo digital, que tiene también ahí una responsabilidad? Es decir, detrás de todo está la forma de hacer las cosas, detrás de todo está la forma en la que tus clientes, no clientes o la sociedad te percibe. Sí, que la realidad se ajuste, ¿no?, a esos territorios en los que una marca quiere. Porque la gente navegar. Te identifica con ellos directamente.
Sobre educación financiera, que es un territorio que me parece muy interesante y que habéis ocupado desde el principio, como nos decíais, desde hace muchísimos años, ¿crees que en España se ha avanzado en materia de educación financiera? Las nuevas generaciones tienen una mayor sensibilidad hacia la educación financiera de lo que se tenía antes. ¿Cómo ves ese territorio? Porque que vosotros sois expertos en ello. Hay una mayor educación financiera. Vemos que hay muchísimo más interés, y especialmente pensando en los jóvenes. Lo que pongo en duda es que estén tomando las herramientas, es que estén tomando a los gurús apropiados para tomar las decisiones financieras correctas. Sí. Hoy, evidentemente, si miras la sociedad española, somos una sociedad mucho mejor formada. Creo que todavía tenemos muchísimo recorrido. Creo que ganaríamos muchísimo más si empezásemos a trabajar la educación financiera desde las aulas, si empezásemos a trasladar conceptos básicos desde las aulas, y que nos ahorraríamos muchos disgustos en el medio plazo. Hoy sí es cierto que hemos avanzado mucho, tenemos muchísimo camino que recorrer. Yo creo que la gran diferencia la haría llevarse la educación financiera al ámbito curricular, y sí creo que tenemos muchísimo recorrido las entidades financieras para poner más en valor lo que estamos haciendo, para dar herramientas a nuestros clientes, para dar información a nuestros clientes para que estos tomen decisiones financieras correctas y no se dejen llevar por el primer cripto bro que le sale en Instagram, con una gran promesa y con muchas veces mucha incertidumbre detrás. Y que piensen más en el largo plazo, ¿no? Que es un acompañante importante en ese tema de las finanzas. Sin duda alguna. Volviendo a nuestro territorio, el de la comunicación y la reputación, la banca ha vivido también años complejos, ¿no? Cuando hablamos en términos reputacionales. Desde tu experiencia, ¿qué ha cambiado en la relación entre los bancos y la sociedad, poniendo, pues no sé, los últimos años, ¿no? Incluso me remontaría a la crisis financiera, ¿no? Pues yo creo que en los últimos años el perfil reputacional de la banca ha evolucionado de forma muy positiva, y de verdad pienso que hay un punto de inflexión que tiene que ver con la pandemia, con el COVID, donde el sector financiero de repente se mostró como parte de la solución. Uh-huh. Es cierto, y no hay que irse a 2008, te puedes ir a cualquier año en el que la banca no ha sabido contar bien cuál es el rol que tiene en la sociedad. En que la banca, que también ha cometido muchos errores desde el punto de vista no tanto de la comunicación, sino de la gestión, no ha sabido contar de verdad cuál es el rol que tienen los bancos hoy en la sociedad, qué es lo que aportan. Entonces yo creo que la crisis financiera golpeó muy duramente a los bancos, con muchísima parte de razón, pero yo creo que hoy de verdad la sociedad empieza a entender de una forma mucho más tangible, mucho más clara cuál es el rol que tenemos en la sociedad. Es verdad que hemos sabido adaptarlos a un nuevo contexto, a una nueva forma de hacer las cosas, que es una banca que escucha mucho más, que entiende mucho más, que hace un análisis mucho más profundo de lo que ocurre en su contexto, que se adapta mucho más a las necesidades de los clientes, que está buscando otros espacios para hablar con sus clientes. Y yo creo que en ese sentido la confianza de la sociedad, que creo que es algo que se trabaja en el día a día, es muchísimo más potente que la que teníamos hace apenas, como decías, en 2008 o hace apenas 10 años. Y en toda esa sinfonía de la banca, ¿no? ING suena muchas veces como el banco diferente, ¿no? Esa percepción, esa diferenciación, ¿es una ventaja reputacional real, crees? ¿O también es algo que os genera una mayor exigencia en algún punto con algún tipo también de consumidor? Pues las dos cosas, Gonzalo. Yo creo que por un lado es una ventaja, nos coloca en un lugar distinto y nos hemos sentido muy cómodos y nos sentimos muy cómodos colocados en un lugar distinto, y te coloca un lugar distinto en la mente de la sociedad, en la mente del cliente, te da cierta personalidad. Es un sector en el que hay muchísimos actores, en el que hay actores tremendamente afianzados, y nos da cierta personalidad. En un sector en el que además es muy complejo diferenciarse, pero también esa etiqueta, como tú decías, te obliga, ¿vale? Cuando te ven como diferentes, tienes cierta responsabilidad de estar a la altura de esas expectativas, y ahí la comunicación creo que juega un papel clave en mostrarse como diferente, en mostrarse como esa entidad que sabe hacer las cosas de forma diferente. Parte del secreto está en que luego
el cliente, cuando entre en esa aplicación, cuando entre en esa oficina, cuando comience a interactuar contigo, sienta y vea de verdad que tú eres diferente. No va con contarlo. Va con después que toda esa historia que estamos contando se refleje con la realidad. Pero sin duda, por un lado nos diferencia, por un lado nos sitúa en un lugar distinto, pero también te exige una nueva forma de hacer las cosas. Pasamos a hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Ese tema que no se puede evitar ya en ninguna conversación de comunicación, diría en ninguna conversación ya en general, y que también está transformando esa relación con el cliente, hasta en los bancos, en cierta medida del análisis del riesgo, la personalización. La entrada de la inteligencia artificial desde comunicación, ¿cómo se explica algo tan técnico como todo ese mundo bancario sin generar desconfianza ni sobreprometer? Pues yo creo que se explica hablando desde la aportación y hablando desde la contribución de la misma. Hablando de qué es lo que cambia, hablando de qué es lo que mejora para las personas. Y un ejemplo muy sencillo, si sirve, por ejemplo, para detectar un fraude antes de que el cliente pierda dinero, realmente es eso lo que importa. Cuando te lo llevas a algo tan tangible como una alerta en una transferencia sospechosa, para el cliente esa conversación ya no está en la tecnología, no está en lo digital, no está en la IA, no está en los riesgos ni en el miedo, está en deja de ser tecnología para pasar a ser protección, para pasar a ser un atributo tuyo, para pasar a ser una solución. Entonces yo creo que en un contexto en el que la confianza puede ser débil alrededor de cierto tipo de herramientas, en el momento en el que desde la comunicación nos lo llevamos a las aportaciones, a lo que supone de diferencial para la experiencia de un cliente, en ese momento empiezas a ver la inteligencia artificial como una gran herramienta. Sí, sin duda, el cómo afecta a la realidad, ¿no? Todo, porque comunicamos realidades, ¿no? Y si realmente afecta a la realidad, el cliente lo está viendo como una ventaja. Relacionado con esto, la automatización tiene, algún margen para poder llegar a enfriar la relación con el cliente, o realmente la automatización es, y creo que irás por más por esta segunda línea, una ventana de oportunidad. Sin duda es una ventana de oportunidad, pero sin duda existe ese riesgo que mencionas, Gonzalo, siempre que veas la automatización o siempre que entiendas esa automatización como eficiencia. Pero si lo planteas bien, creo que existe exactamente la otra cara de la moneda, y es que empecemos a ver la tecnología como una herramienta que nos ayude a acercarnos al cliente. En ING creemos que la tecnología, que la cercanía no depende del contacto físico, la cercanía depende de sentirse escuchado, de sentirse entendido, de sentirse protegido, hoy de sentirse acompañado en el proceso. Somos una entidad que tiene 4,5 millones, más de 4,5 millones de clientes, y que tenemos 29 oficinas repartidas en todo el territorio nacional, y que sin embargo nuestros clientes nos dicen que nos sienten como una entidad muy cercana, porque somos una entidad muy cercana y porque luego nos comunicamos con ellos de una forma muy cercana. Desde comunicación el reto está en explicar que detrás de esa transacción aparentemente fría, pues hay un banco consciente de las necesidades, consciente de las preocupaciones. Una comunicación fría de un banco se puede convertir en una gran experiencia. Nosotros, por ejemplo, hacemos una cosa con los descubiertos. Y es que, por ejemplo, 48 horas antes de que te llegue un posible recibo, pues mandamos un mensaje diciendo: tienes una cuenta que está a punto de entrar en descubierto, estimamos que en 2 días vendrá la factura de este proveedor y simplemente nos anticipamos. Y una comunicación que puede ser operacional, que puede ser tremendamente transaccional, se convierte en: estos señores se preocupan por mí, estos señores no me quieren cobrar el descubierto, estos señores me están avisando para que haga una transferencia y pueda hacer frente a una factura. Entonces una comunicación de repente puede hacer que tú te muestres como una entidad tremendamente cercana. Es muy interesante escuchar estos ejemplos tan concretos de cómo la tecnología es un aliado, ¿no? Para aquel que
tuviera alguna duda. Me gustaría hablar, bueno, de vuestra próxima flagship, ¿no? En el centro de Madrid. La anunciasteis hace poco. Estará situada en la Plaza de Colón, en la antigua sede del Banco Madrid, y va a ser vuestra mayor oficina en España, un espacio también que va a ser vuestro gran escaparate, ¿no? En la capital y diría en todo el país. ¿Qué significa estratégicamente para ING apostar por una flagship física en uno de los enclaves también más simbólicos, ¿no? del sistema financiero español? Pues yo creo que es una declaración de intenciones, ¿no? Yo creo que el banco lleva 27 años en España, creo que es una de las marcas más reconocidas en el mundo de la banca minorista, creo que es una referencia ya en el mundo de la banca corporativa, de banca de inversión. El objetivo del banco es continuar creciendo en los próximos años. Este año está previsto que lancemos el área de banca privada. A finales de año, principios del año que viene, lanzaremos también el área de banca de empresas. Y esta flagship, esta nueva oficina, yo creo que representa un poco la intención del banco de crecer, de continuar con esta historia que tenemos en España. Y yo creo que es sin duda una declaración de intenciones. Estar presentes en un enclave como la Plaza de Colón aquí en Madrid, en uno de los enclaves más representativos del sistema financiero, pues significa reivindicar que somos plenamente parte de ese sistema. Y si nos llevamos esto al mundo de la comunicación, pues también es una herramienta para la marca, ¿no? También es, sin duda alguna, un espacio en el que vamos a poder jugar con la marca, en la que vamos a poder desarrollar multitud de iniciativas. La marca necesita también esos espacios físicos en los que expresarse, en los que compartir experiencias con clientes, en los que reforzar un poco la relación. Entonces, por un lado, yo creo que es una declaración de intenciones en términos estratégicos, estamos aquí y estamos para hacer las cosas grandes, y por otro, creo que va a ser una herramienta de marca fantástica y una herramienta de comunicación increíble. En ese sentido, la construcción de marca también es muy importante en vuestro caso, y lo hablábamos justo antes de entrar a este estudio, la construcción de ese sentimiento de pertenencia en el equipo, ¿no? Contar con esos trabajadores tan implicados. ING ha sido una compañía reconocida por su cultura corporativa y sus también modelos de trabajo más horizontales. ¿Qué papel juega ahí la comunicación interna a la hora de mantener esa coherencia cultural en un entorno híbrido y digital? Pues la comunicación interna es clave dentro del banco. Y contábamos hace unos minutos ese ejemplo de que en la construcción de la estrategia ya está comunicación interna, construyendo la historia, construyendo incluso la identidad visual, construyendo las narrativas. La comunicación interna lo entendemos como ese nexo que conecta la estrategia, que conecta el negocio con las personas. Y especialmente ahora en un entorno híbrido en el que la cultura ya no solo la transmitimos de forma física. Tenemos dos grandes objetivos en comunicación interna. Uno tiene que ver con alinear la organización, uno tiene que ver con alinear la organización detrás de unos objetivos estratégicos comunes, tiene que ver con alinear esa organización con el conocimiento de la estrategia, y otro tiene que ver con el compromiso y con todas esas iniciativas que desarrollamos para generar engage, para generar compromiso, para mantener un poco el espíritu y esa cultura de la que hablabas. Pero lo que fomentamos sobre todo es una comunicación interna cercana, transparente y bidireccional, que parta siempre de lo que escuchamos dentro de la organización. Para cerrar prácticamente, Nacho, me gustaría mucho conocer tu visión, ¿no? Con tu experiencia acumulada tanto en ING como en otras compañías, sobre el futuro de nuestra profesión, ¿no? Sobre la comunicación, también sobre su relación con otros ámbitos como las relaciones institucionales, los asuntos públicos, la sostenibilidad, ámbitos todos que trabajas en ING. ¿Crees que nos aproximamos a un enfoque en el que todas estas disciplinas estén dentro de las funciones junto con la comunicación? Que eso es algo, ese enfoque que se ha dado en llamar corporate affairs, asuntos corporativos, que está cada vez más presente en nuestras organizaciones. ¿Y cómo crees que evolucionará nuestra profesión, la del DIRCOM, que es el nombre que tiene esta asociación, en el futuro? Pues me gustan poco las etiquetas. En la profesión ya sabes que es una profesión joven, que tiene apenas unas décadas en nuestro país, y que ha evolucionado muy rápido desde esa única función de portavoz, desde esa única función de altavoz, desde esa única función de soy el que lleva relaciones con medios,
fue asumiendo otras funciones más relacionadas con la comunicación interna, con la gestión de la reputación, con la gestión de intangibles, incluso en muchos casos con la sostenibilidad, hoy también con Public Affairs, en muchos casos con Regulatory Affairs. Es decir, la función del director de comunicación ha pasado de ser un gestor del día a día con los medios, de ser un portavoz, a ser la figura que traslada la estrategia, la figura que cuida de la reputación de las organizaciones. Y en un contexto en el que la misma comunicación está cambiando a una velocidad de vértigo, pues necesitamos directores de comunicación con mucho sentido común, con mucho criterio, también con muchísima agilidad, porque hoy la flexibilidad es una herramienta clave. En nuestro día a día se mueve una velocidad de vértigo, y esa rapidez a la hora de tomar decisiones, ese criterio, pues yo creo que es sin duda clave, y con una capacidad para adaptarnos a las narrativas, ¿vale? Con mucha capacidad narrativa que nos ayuda a convertir lo complejo en historias, que nos ayude a convertir lo complejo, como decíamos, en el sector financiero o lo regulatorio, en historias relevantes, en historias de personas. Así que necesitamos unos directores de comunicaciones que tengan roles mucho más estratégicos, que estén pegados a la gestión de las compañías, que estén pegados a los comités de dirección y que nos ayuden a trasladar esas estrategias a cada vez más grupos de interés. Antes hablábamos solo de los medios, pero hoy hablamos ya de asociaciones, hablamos de instituciones, hablamos de sector público, hablamos de accionistas, hablamos de empleados, y en muchos casos podemos hablar ya de medios de comunicación o de redes sociales también por separado. Así que tenemos un momento apasionante para el sector. Sin duda. Bueno, un momento apasionante en el que me quedo con un mensaje, la importancia de la cercanía, ¿no? Que no es el contacto físico, es sentirse escuchado, protegido de alguna manera. Es eso que consigue hacer ING con sus clientes, que es muy importante también en el mundo de la comunicación, sobre el que hemos reflexionado hoy con Nacho Rodríguez, director de Comunicación, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de ING en España y Portugal. Mil gracias por acompañarnos, Nacho. Un placer, Gonzalo. Muchas gracias a vosotros. Y así terminamos. Volvemos en el próximo episodio aquí en Conexión DIRCOM.